está aquí era la forma de la serie de Fourier trigonométrica. Si hacemos algunos pasajes de términos, habíamos llegado a esto. Aplicábamos Euler, que ahora lo agrandé, lo puse mejor. Puse lo que es esto y esto es Euler. Y para el caso particular de esta fórmula, están puestas aquí, es mucho mejor. Reemplazando esto dentro de esta fórmula, se obtiene esto que está acá abajo, que ustedes lo pueden ir estudiando. De ahí se va haciendo un trabajo matemático de reemplazo, y al final obtenemos una nueva forma de expresión, que ya no era serie trigonométrica, sino se llama serie de Fourier compleja para señales periódicas. Después de eso, la aplicamos en un ejemplo completo, y obtuvimos que estos fasores eran todos imaginarios, pero si lo pasamos al número digamos, al valor absoluto, terminaba teniendo esta forma que está aquí. Y después lo que hacíamos era una comparación entre un análisis trigonométrico versus complejo, trigonométrico complejo, que nosotros ya habíamos demostrado de que independientemente de la simetría que tenga la misma forma de onda, porque las dos tienen la misma forma de onda, desplazado un cuarto de t, todas tenían este espectro, donde cada una de estas eran las armónicas, que están separadas 1 sobre t, pero para este caso particular, las armónicas pares no existían, pero siempre las armónicas están separadas 1 sobre t, ¿sí? Y ahí veíamos lo que era la serie trigonométrica de Fourier, y la que era serie compleja, y las diferencias y similitudes que había entre ellas. Y vimos que para cualquiera de los dos casos, tenían este espectro, que es muy parecido a este, solamente que partido en dos. Acá eran fasores, y acá eran señales senoidales o cosenoidales. Regístrense, por favor, en la asistencia, tienen 1 minuto. En realidad lo tenía que haber hecho antes. Y ahora pasemos a esto, que también vamos a comenzar ahora. Teniendo en cuenta esta fórmula, estas dos que están aquí, la forma en que la función podemos representarla en forma compleja y cómo calculamos cada uno de los componentes fasoriales, C sub n, aplicando esto, pero ya no en unas señales rectangulares cuadradas quiere decir que tanto positivo como negativo tienen el mismo valor, sino que son señales rectangulares decíamos que yo tengo un pulso de ancho P que tiene un periodo T, que se define de esta manera. Quiere decir que si yo aplico la fórmula cuánto vale C sub m, que es toda esta fórmula que está acá completa, reemplazando los valores de la función, obtenemos esta integral que está aquí. De esa integral, yo hago la integral de esto, digamos, resuelvo la integral. Acuérdense en que el argumento pasa acá abajo, multiplicado por t, A queda ahí arriba, A es la altura del pulso, y obtengo para P sobre 2 y para menos P sobre 2, por eso se hace negativo aquí. Digamos, queda negativo porque es negativo, y como es negativo se pone acá positivo. La cuestión es que yo podría jugar un poquito con esto. Por ejemplo, le agrego multiplico y divido por P sobre 2. Y si ustedes ven esta forma, yo la voy a pasar aquí. Saco A, P y T para un costado, como si fuera una constante. Y me queda N omega 0T por un lado. Perdón, N omega 0 P para aquí. P sobre 2. Y este J con este 2 que está aquí se transforma en menos 2J. Si ustedes ven esto y se acuerdan de Euler, se van a dar cuenta que todo esto que está aquí no es más que el seno de n omega 0 p sobre 2. O sea que yo puedo reemplazar todo esto que está aquí por n, por el seno de n omega 0 p sobre 2. Y aquí está n omega 0 p sobre 2 sobre el argumento n omega 0 p sobre 2,
y por una constante que es A por P. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, resulta ser de que esta señal que es seno de un argumento sobre el argumento, que está puesto aquí, si yo hago x igual al argumento, me quedaría AP sobre T por el seno de x sobre x. Y este seno de x sobre x es una función matemática conocida como sinc. La función sinc, que es esto que está aquí, tiene esta envolvente, donde en el 0, cuando el límite de x tiende a 0, vale 1, porque acá hay un 1, digamos, ¿no? Y el cruce se da en pi. ¿Y por qué se da en pi? Porque en realidad, si ustedes tienen el seno, ¿sí? Cada vez que valga 0 o pi o 2pi o 3pi o 4pi, siempre van a tener los cruces. Y no es más que una señal senoidal que se va amortiguando. Y se va amortiguando ¿por qué? Porque va creciendo el argumento. Si no tuviera el argumento, entonces sería una señal senoidal común y corriente. La cuestión es que si nosotros estudiamos este caso particular, decimos, si el argumento, todo este argumento fuera igual a pi, quiere decir que yo tengo mi primer cruce por 0. Entonces analizo. Pi va a ser igual a n omega 0 pi sobre 2, p sobre 2, reemplazo omega 0 por 2 pi f, se va el 2 con el 2, la f la reemplazo por t, la cuestión es que este 2 se va con este 2, el pi se va con el pi, ¿sí? Y me queda que 1 es igual a n pi sobre t, o lo que es lo mismo, n es igual a p sobre t. Quiere decir que hay una relación que va a tener p sobre t, en el cual yo voy a tener mi primer cruce por 0. Eso me está diciendo. Me está diciendo que la forma en que yo voy a tener los cruces va a depender de p y de t. ¿Sí? Vamos a un ejemplo práctico. Yo tengo un periodo t. Fíjese que nosotros nunca hablamos del tiempo de p y de t, siempre hablamos de números, porque si yo digo 1 microsegundo, este sería 2 microsegundos. Si digo 1 segundo, este sería 2 segundos, y así sucesivamente. O sea, independientemente de qué valor tenga, lo importante es la relación que existe entre p y t. Acá, la relación de p y t, p, esto es una p, es igual a, en este caso, 2. Yo aplico la fórmula, que la tengo aquí, porque la saqué de aquí, o de aquí, si quieren verla. Digo, bueno, empecemos. P sobre T, 1 medio. N omega 0 P sobre 2, si hacen la conversión, va a quedar que va a ser seno de N pi sobre 2, y abajo N pi sobre 2. Y bueno, empecemos a poner los valores de N, ¿sí? Empecemos a poner los valores de N. Digo, si N igual es 0, esto va a ser como que esto tiende a 0, como que el argumento tiende a 0, entonces el valor va a ser el valor que yo tenga acá multiplicado a la función sin. Entonces ese valor va a estar acá en 1 medio. C0. C para n igual a 1 o más menos 1, si hacen el cálculo se van a dar cuenta que para n igual a 1 es 0,31 y para n igual a menos 1 va a ser 1,31. Para n igual a 2, hacen el cálculo, para n igual a 2 va a quedar seno de pi, y ahí tiene el seno de pi. Seno de pi es 0. Entonces está bien. ¿Qué quiere decir entonces este valor? Este valor me está indicando que si este fuera un número entero, si esto fuera un número entero, me va a decir el valor de n en el cual, ¿sí? ¿Hay un ruido por ahí? ¿No pasa nada? Bueno. Si yo siento un ruido, sigo. Si me dicen profe, ahí paro. Porque el ruido puede ser que sin querer han abierto el micrófono.
Quiere decir que si este valor, en este caso, vale 2, me está diciendo que el primer cruce por 0 va a ser para cuando n valga 2. En este caso está aquí. Apaguen los micrófonos. ¿Sí? Entonces n igual a 2. Para n e igual a 3 o más o menos 3, va a valer menos 10. Está aquí abajo. La cuestión es que si ustedes ven más o menos, lo voy a dibujar con un marcador más grande, se ve que la señal tiene esta envolvente así. Y para este lado hace exactamente lo mismo. O sea, tiene una envolvente sin. Solamente, ahora la voy a borrar porque no se va a enterar. Miren acá. Entonces, dijimos que n vale t sobre p. Y ese valor ahora me da 2. Me indica dos cosas. Una, que el cruce por 0 se va a dar para cuando n valga 2 dentro de la fórmula general. Y me dice otra cosa, que para n menos 1, en este caso va a ser 2 menos 1, va a valer 2, va a valer 1. ¿Qué me dice este 1 cuando yo resto 1? Me dice que va a tener un fasor entre el 0 y el cruce por 0. Y el primer fasor es este. No tiene otro entre el cruce por 0 y el 0. ¿Se entiende eso? Sí, No, profe. Sí, profe. ¿puedo explicar? Vamos de vuelta. ¿Se entiende esto? T sobre Sí, P igual a 2. sí. Porque en este caso a mí se me ocurrió. ¿Sí? Porque en la fórmula dice que el primer cruce va a ser en T sobre P. N igual a T sobre P. Eso me está diciendo, porque yo lo puse pi acá. Entonces yo hago el primer cálculo. Digo N igual a T sobre P igual a 2. Quiere decir que cuando N valga 2, va a ser el cruce por 0. Y acá está. N2 o menos 2, no se olviden, ¿no? Porque esto es simétrico. Como es complejo, tiene frecuencias positivas y negativas. O sea, fasores de un lado o de otro. ¿Sí? Ahora, si yo a este número le resto 1, me da un valor, que en este caso justo vale 1. Ese 1 quiere decir que yo voy a tener un solo fasor entre el 0 y el primer cruce por 0 que está en 2. Ya lo van a encontrar sentido. Vamos a otro caso. O sea, el mismo caso lo vamos a repetir, pero con otro dibujo, porque hay una serie de dibujos que se parecen todos. El mismo caso, este es el mismo, pero con otro dibujo, ¿sí? Fíjese, la relación de P y T es un medio, ¿sí? Acá también es un medio, ¿sí? Porque si esto es el periodo y este es el ancho del pulso, la relación sigue siendo un medio, ¿sí? Quiere decir que N vale T sobre P, y en este caso vale 1. ¿Sí? Vale, 1, digo yo, 2. Entonces está acá. Siempre aplicando la fórmula, porque estoy aplicando la fórmula que obtuve de la serie de Fourier compleja para señales rectangulares. ¿Sí? Cualquier señal rectangular, independientemente del periodo y del ancho del pulso, la tengo que calcular así a sus fasores. ¿Sí? Bien. Si ahora aplico esto, al igual que el anterior, porque lo repito aquí, esta forma está aquí, de vuelta vuelvo a hacer un medio, está por aquí, el puntito que está aquí, C1, un 30, C2, 0, acá está el cruce, de marcar, C3 menos 10 y así sucesivamente. Entonces estamos viendo de vuelta. Para n igual a 2, quiere decir que en C más menos 2 va a estar el cruce. Y n menos 1, que va a tener una sola armónica, y esta que está paradita aquí, que la voy a dibujar con otro color, para que se la pueda ver mejor. Ah, pues está el mismo color que tengo aquí. Verde. Esta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahora yo voy a cambiar Sí. esta relación. Quiere decir que va a cambiar la forma de onda, pero va a seguir siendo un pulsos periódicos. ¿Sí?
Miren acá. Ahora, sigo manteniendo constante P, lo mantengo constante al ancho del pulso, pero el periodo es 5, quiere decir que en un tiempo está arriba el pulso y 4 tiempos después no hay pulso. Vuelve hasta el pulso, 4 tiempos después nada, eso dice. Si fuera un microsegundo, el periodo sería 5 microsegundos. Si el periodo fuera un segundo, si el pulso fuera de un segundo, el periodo sería 5. La cuestión es que no importa la frecuencia del periodo, la relación va a ser 1,5. Quiere decir que ahora n va a valer, ¿cuánto va a valer? 5. Y n menos 1 va a valer 4. ¿Sí? Aplicando la misma fórmula acá, yo tengo que poner el valor de P y valor de T aquí, y yo tengo este valor, la forma de calcular Cn para este caso. O sea, están viendo que yo no me hace falta hacer todas las integrales de vuelta completa, porque sigue siendo un pulso rectangular. No tengo que hacer todas estas integrales completas, no, porque yo ya llegué a esto que está aquí. Sé que todo pulso que se parece a esto va a tener esta forma de calcular sus valores de fasores. Entonces yo voy y los calculo así. Solamente que veo qué valor tiene este y qué valor tiene este en relación entre los dos. Entonces, calculo y empiezo. Obviamente, por el límite, el C0 va a valer un quinto. Acá está. C1 va a ser para n igual a 1. Entonces acá está, 0,18. Entonces acá está 0,20, porque es un quinto. Muy pegadito, 0,18 va a estar C1, que es este que está aquí, apenas se lo ve. C2, C3 y así, tac, 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 tac. ¿Qué va a pasar? Cuando yo busque a C5, o C5 más menos 5, si usted ve el reemplazo n igual a 5, se va el 5 con el 5 y me queda seno de pi. Y ahí está el cruce. Ahí. ¿Sí? Quiere decir que para n igual a 5, el valor del fasor vale 0. ¿Y cuántos fasores tengo entre ese y el medio? Debería tener 4. Y si lo cuentan acá va a ser 1, 2, 3, 4. Obviamente, entre este cruce y el otro cruce también voy a tener 4. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Quiere decir que entre cada cruce yo voy a tener 5 fasores que van a ir cambiando de sentido o de positivo o negativo de acuerdo a cómo va calculando ustedes la función sin. Sigamos avanzando. Manteniendo P constante, ahora yo digo 10. Quiere decir que ahora n va a valer 10. Y n menos 1 va a valer 9. Obviamente acá no se puede contar, pero lo juro por Dios que acá hay 9 fasores. Y que el cruce este punto va a ser el C10. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, lo voy a ir para atrás y para adelante, ¿no? Miren la flecha esta que está aquí. Para atrás y para adelante. Ahí la relación 2, relación 5, relación 10, relación 20. Quiere decir que el primer cruce por 0 se va a mantener constante ahí en ese valor, en ese mismo lugar. Lo que va a variar va a ser la cantidad de fasores que va a entrar entre el primer cruce por 0 y el 0. ¿Sí? Por ejemplo, P igual a la N igual a 20, va a haber 19 fasores en el medio, del lado positivo y 19 del lado negativo, obvio. ¿Sí? Quiere decir que, obviamente, también la amplitud que va a tener la amplitud que va a tener el alto que va a tener esto, el alto va a ir disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque la relación P sobre T cada vez se hace más chica, entonces este valor cada vez se hace más chico. Quiere decir que yo a medida que me vaya corriendo con el valor de T, este valorcito se va haciendo cada vez más chico, este se mantiene constante y aquí van a entrar mayores cantidades de fasores. ¿Dudas? Hasta ahora no. Yo quiero que le vean el lado físico-lógico paralelo al matemático, ¿se entiende? O sea, yo le estoy explicando casi empíricamente esto. Fíjense en que, si bien es cierto, yo usé la matemática, la integral, la usé una sola vez y después ya me quedé con la fórmula.
Porque en realidad toda la materia se va a referir a esto, a ese pulsito que lo están viendo paradito ahí, ustedes aquí, a este pulsito. Cuando avancemos con la materia, vamos a hablar siempre de ese pulsito. Siempre, todo el tiempo. Y la única forma de saberlo, de qué se trata, es ver lo que estamos viendo ahora. Imagínense ahora al revés. O sea, yo acá mantengo constante P. ¿Qué pasa si pasa al revés? O sea, no voy a mantener constante P, voy a mantener constante T. O sea, no voy a cambiar el periodo de la frecuencia de la señal periódica, no la voy a cambiar. Si yo no la cambio, las rayas espectrales que yo voy a tener siempre van a tener la misma distancia. ¿Sí? Porque aquí, ¿qué ha pasado aquí? Acá T vale 2 y sabemos que la frecuencia es la inversa de T. Si T vale 2, F vale 0,5. Si T vale 5, F vale 0,2. Si T vale 10, F vale 0,1. Si T vale 20, F vale 0,01. Por eso que se van amontonando las armónicas aquí. ¿Se entiende? Porque T se va haciendo más grande. Cuando T se hace grande, F se hace chica. Quiere decir que la primera armónica se va a ir pegando, si este fuera el 0, esta armónica de F0 que está aquí, se va a ir corriendo para acá a medida que T se va haciendo más grande. Por eso se van a ir amontonando las armónicas en el primer cruce con 0. Es como agarrar un acordeón y usted la van cerrando. Mantiene una mano, por ejemplo, la izquierda quieta, y el acordeón lo van cerrando y se van cerrando las armónicas. ¿Se entiende físicamente el proceso? Ahora, no vamos a hacer eso. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a decir, no, yo ahora voy a mantener constante T. Quiere decir que T está constante. Y lo que yo voy a variar va a ser, bueno, dice tau acá, pero tau, para mí, acuérdense que tau es lo mismo que P, el ancho del pulso. Si este ancho del pulso ya no es constante, pero lo que sí es constante es T, hasta que P tiende a 0, quiere decir que si yo hago, aplicando la fórmula anterior, y si yo podría manejar igual una relación T sobre P, quiere decir que si yo mantengo constante esto y esto lo hago más chico, el proceso es distinto. Porque si este se hace más chico, en realidad se va corriendo el punto de cruce para allá. Se va corriendo cada vez más para allá. Hasta el punto de que si P tiende a 0, ese punto va a tender a infinito. Y yo voy a tener rayas espectrales siempre separadas, 1 sobre T, que es la de la frecuencia fundamental. ¿Por qué esta es la frecuencia fundamental? Es la misma, siempre la misma aquí. Bueno, aquí no puse. En cambio, en esta, la frecuencia fundamental ha ido cambiando. Aquí la frecuencia fundamental está aquí. Ahí. Acá la frecuencia fundamental se corrió para aquí porque se movió a un quinto. Aquí ya no se la ve, pero está cada vez más pegada al origen. Aquí no, aquí la frecuencia se mantiene constante. Al achicar el pulso se va corriendo el cruce por 0. ¿Sí? Y decir que P tiende a 0 es lo mismo que decir que T tiende a infinito. Las dos formas trabajan de la misma forma. Si yo mantengo constante T y P lo tiendo a 0, lo hago en referencia a este valor, porque vamos a poner mejor aquí, ¿dónde está? N es igual a T sobre P. ¿Sí? Si yo a esto lo tiendo a 0, se va a hacer infinito, que es lo mismo que dejarlo constante y hacer que T tiende a infinito, y entonces esto se va a infinito. ¿Se entiende el proceso? Cualquiera de las dos cosas que pase, si N tiende a infinito, yo voy a tener infinitas armónicas en el primer cruce por 0. ¿Sí? Conclusiones de esto. Primero, obviamente, mirando bien estas dos fórmulas que están acá, que son re importantes. Esta y esta.
Las armónicas, ¿y por qué digo armónicas o fasores? Porque son estas que están paradas acá. Cada una de estas que está aquí. Tiene una frecuencia que es un múltiplo de la fundamental. Siempre está 1 sobre t, 1 sobre t, 1 sobre t, sobre 2t, 3t y así sucesivamente. Y estas están así equiespaciadas. La amplitud de cada uno de estas Cn la amplitud va aumentando, o sea, la amplitud disminuye con el aumento del orden, obviamente, porque sigue esta cadencia. Cada vez se hace más chica, más chica, más chica. Su valor depende justamente de la función sin. Estamos hablando para la serie compleja de los ejemplos 1, 2, 3, pero sobre todo del 3. Sobre todo de este, porque es rectangular. Su primer cruce por cero se da a la frecuencia de 1 sobre P, que es la inversa del ancho del pulso. Cuando la amplitud se hace negativa, significa que la armónica tiene un desfasaje de 180 grados y posee frecuencia negativa. Pero tener frecuencia negativa no es más que una cuestión matemática. Físicamente no hay frecuencia negativa. Sabemos nosotros que si yo agarro esta amplitud, este fasor y este fasor, por Euler, estos dos pueden resultar en un seno o un coseno. Eso ya lo demostramos. Igual que esta con esta. ¿Sí? Porque yo estoy haciendo la forma compleja. Si hiciera la forma trigonométrica, tendría que tener seno o coseno. ¿Sí? Bien. Este ejercicio en particular, si yo aplico lo que acabamos de ver, miren acá bien, este valor no lo conozco. ¿Sí? En realidad sí lo conozco. Porque fíjense, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que esto es igual a 4. Si esto es igual a 4, quiere decir que la relación T contra P es un cuarto. Si P valdría 1, T vale 4. Si P vale 2, T vale 8. Si P vale 3, este vale 12. ¿Se entiende? Pero la relación es 4. Y 4 menos 1 es 3, que es la cantidad de armónicas o fasores que yo debo tener en el primer cruce por cero. 1, 2, 3. ¿Y qué valor tendría acá? Si A, obviamente a A lo voy a poner igual a 1. Este valor sería un cuarto. ¿Por qué? Porque la relación P sobre T es la inversa de 4, un cuarto. ¿Se dan cuenta que es fácil? Donde no usamos prácticamente nada en matemáticas. Yo puedo decir que esta señal tranquilamente tiene esta forma. 1, 2, 3, 4, aparece de vuelta acá. 1, 2, 3, 4, aparece de vuelta acá. ¿O no? Este valor obviamente lo pongo en 1. Esto es P. Y acá es T. ¿Sí o no? ¿Qué está tecleando ahí? Profe, Sí. no entiendo de la relación que te saca, bueno, ahí n menos Ahí 1. No, vamos de n vuelta. menos 1, ¿qué es lo que no? Y bueno, Estoy es viendo la menos 1. diapositiva, estoy viendo la diapositiva y lo escucho a usted no. Y bueno, pero esto es de aquí. De aquí empecemos de vuelta. Aquí. Aquí P vale 1 y T vale 2. Entonces N, ¿cuánto vale? 2. A usted no, contésteme usted, ¿no? Sí, ¿Cuánto o sea, vale? sí 2. entiende eso, pero Bueno, lo que no, no no, entiendo. pero yo voy a volver para atrás para que a ver si lo podemos reforzar, quédese tranquila, no se Sí, ponga. Bueno, N menos 1 vale 1, ¿verdad? sí. Entonces, N igual a 2 quiere decir que cuando N valga 2, ¿sí? Cuando N valga 2, yo voy a tener el cruce por 0. Acá está demostrado. Y este valor 1 quiere decir que yo tengo una sola armónica o fasor entre el 0 y el primer cruce por 0. Entre el 0 y el primer cruce por 0 tengo esta armónica. ¿Sí?
Vamos al otro. Sí. Cuando n vale 5, n-1 vale 4. Obviamente acá no está hecho porque si no tiene que seguir avanzando, pero créanme, les juro por Dios, y lo ven fácilmente, si ustedes reemplazan n por 5, el 5 se va con el 5, queda seno de pi, entonces esto va a valer 0. Sí, Cumplido. ese sí. Y aquí, si pueden hacer un buen foco, van a ver que hay 4 fasores entre el 0 y el cruce por 0. Ah, ahora sí. Excelente. Ay, sí. Yo les cuento una cosa. Cuando ustedes dicen a mí me encanta, porque les cae la ficha. Ahora ya sí. Bien, Muchas gracias. pero ve que es físico esto, ¿no? No es nada matemático, nada, sino yo estoy explicando algo que yo obtuve con la matemática. Ya no le aplico más a la matemática, ya no hago más, ya no voy a hacer ahora, fíjense, que no vamos a hacer más integrales de acá hasta fin de año. Eso son todas las integrales que ustedes van a ver. Porque ya tengo esto. Tengo esto para seriales periódicas y tengo... Estaba... Ah, no, bueno, ahora lo vamos a ver. Que, claro, me estoy adelantando, que pica. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando, en mi caso, yo mantengo P igual a 1 y T tiende a infinito? Por ejemplo, casi 500. ¿Qué significa 500? Que el valor de amplitud, este valor de amplitud, va a ser 1 sobre 500, cada vez más chico. El cruce se va a mantener en la misma posición y voy a tener desde aquí hasta aquí 499 fasores o armónicas. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ay, hasta el perro me contesta. Bien. Entonces, pero porque yo sigo aplicando esta fórmula, ¿sí? 1 sobre 500, la amplitud que está aquí. Que esto lo hago 1, ¿no? Acuérdense que esto lo estoy haciendo 1, ¿no? 1. A vale 1 acá. Si no, sería A. A por 1 por sobre 500. Es lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tiendo a infinito? T. Ustedes están viendo que lo que está pasando es que esa señal que es discreta en frecuencia, a medida que T tiende a infinito, o P tiende a 0, se van pegando las armónicas. Se van haciendo cada vez más pegaditas. ¿Y qué significa que más pegadita? Que cada una de las cabecitas de la puntita de cada de las armónicas se van pegando y la señal va tendiendo a ser, en vez de discreta, algo continuo. Porque esta señal es discreta en frecuencia, analógica, aperiódica, ¿o no? Sí. Y determinística. ¿Eh? Esta, cuando T tiende a 0, cuando T tiende a infinito, pasa a ser una señal. Ya no va a ser discreta, va a ser continua, o va a tender a ser continua, ¿sí? Va a ser aperiódica y determinística, pero ya no va a ser determinada por esto. ¿Cómo? Perdón, profe, ¿podría ser analógica ya la señal de esa manera? Sí, señor, ¿qué dije yo? No, vamos de vuelta. Va a ser analógica, ¿sí? Discreta, frecuencia, aperiódica, ¿sí? Y nada más, ¿sí? ¿Qué más le Bien, bien. falta? Bien. No, acá para que te estoy loco ya. ¿Acá qué va a ser? Tiende, ¿no? No estos 500, sino si esto fuera muy grande el número. Ah, por supuesto, y determinística. Y decir que está avalado por una fórmula. ¿Sí? ¿Esta qué va a ser? La voy a borrar porque ya se me... ¿Esta qué? Cuando esto tiende más grande, ¿no? Va a ser, ¿va a tender a qué? ¿Tiende a qué? ¿A ser qué? Continua en frecuencia. ¿Sí? Sigue siendo analógica y sigue siendo aperiódica y sigue siendo determinística porque ya no va a ser esta, va a ser algo que es lo que tenemos que encontrar nosotros. Porque va a desaparecer el concepto de n. ¿Se entiende? Porque si va a aparecer n, siempre va a ser discreta. Siempre va a haber n omega 0, o sea, va a ser omega 0, omega 1,
O sea, omega 0, 2 veces omega 0, 3 veces omega 0, 4 veces omega 0. No importa cuánto valga omega 0, siempre va a ser discreta. La idea es que si va a ser continua, va a ser en este límite. Aquí. ¿Sí? Entonces acá lo presentamos. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Espero un cachito. Para que me entre un correo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta señal, que era periódica, se está transformando en una señal, ¿qué cosa? Aperiódica. Aperiódica. No tiene periodo, porque las señales aperiódicas tienen periodo t tendiendo a infinito. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo sería ahora una función aperiódica, su análisis Fourier? Que ya no se llama serie de Fourier trigonométrica o serie de Fourier compleja, se va a llamar transformada de Fourier. Y vamos al ejemplo. Esto que está aquí y esto que está aquí es la serie compleja, o sea, para señales periódicas. Ahora, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Porque al tender t infinito, hay muchas cosas que cambian acá. Acá está resumido, porque yo le dije yo a ustedes que nosotros no vamos a ver matemáticas, sino yo no voy a hacer las demostraciones. Si t tiende a infinito, ya dijimos que las armónicas se van pegando una al lado de otra, quedan como continuas. Gracias. Quiere decir que n omega 0 tiende a ser una omega. Y omega 0, acuérdense que omega 0 es 2pi sobre t, y si t tiende a infinito, esto tiende a 0, o sea que se hace un diferencial chiquitito. Esto viene de la teoría, cuando ustedes ven derivadas e integrales en matemática, viene de esto. Usted dice, ¿para qué usan esto? Bueno, acá lo usan. ¿Sí? La cuestión es que si esto, bueno, acá tienen dos formas de ver porque después termina, ya se van a dar cuenta, este 2pi, el que está aquí. Entonces, porque yo pongo omega 0 igual a 2pi t. 1 sobre t va a ser omega 0, 2pi. Pero si este se transforma en diferencial, pasa aquí. Entonces queda 1 sobre 2pi. Quiere decir que 1 sobre t, que estaba acá antes, aquí, pues yo te hice el cálculo, lo reemplazo por esto más esto que está aquí. Y ahora, n omega 0 es omega, porque t tiende a infinito. Y si t tiende a infinito, esto que está aquí, que es una sumatoria discreta, pasa a ser una integral, porque ya es continua. ¿Se entiende el proceso? Yo se lo explico en forma empírica, porque hay una demostración matemática que no me interesa. La cuestión es que esta forma que está aquí pierde identidad cuando t tiende a infinito y todo lo discreto se hace continuo. Todo lo que es sumatoria se hace integral. Ese proceso, donde decanta en esta forma que está aquí, ¿sí?, se llama la transformada de Fourier, y que no es más que esto. Ya antes nosotros teníamos un CN, ¿se acuerdan? Para hacer los cálculos. Ya no hay un CN, ahora hay un FW. ¿Por qué le llamo F? Por frecuencia. Que depende de la función como antes, pero ya no hay un N, sino hay un J omega y un diferencial de MA. Eso se llama la transformada de Fourier. Quiere decir que yo puedo obtener la curva de respuesta de frecuencia de la señal aperiódica, sí, pero ya no hay armónicas, ya va a ser continua. Y si yo tengo la respuesta de frecuencia, ¿puedo obtener la señal? Sí, con la transformada inversa. O sea, si yo esto que está aquí lo reemplazo, yo puedo tener entre estos dos juegos de fórmula la señal y su respuesta en frecuencia. Estas expresiones nos permiten calcular la expresión FW en el dominio de la frecuencia a partir de la función f de t en el dominio del tiempo y viceversa.
¿Y qué vamos a hacer? No vamos a andar con mucha vuelta con matemáticas. Esto lo que dice ahí es eso. Vamos a ir directamente al ejemplo. Quiere decir, yo tenía este ejemplo, ¿se acuerda? Por donde comenzamos todo. Este que lo voy a borrar aquí para que se vea bien clarito. ¿Se acuerda este ejemplo? ¿O no? Bueno, ya no Sí, tengo esto. Solamente tengo esta y no hay más nada. ¿Sí? Esa cosa está aquí. Y aplico la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula para calcular su componente espectral. La misma. Obviamente, esta señal es aperiódica, ¿sí? Continua, digital y determinística. ¿Alguna duda de eso? Aperiódica no tiene periodo, digital porque tiene dos valores, 0 y 1, continua porque está definida en todos los lugares. Vale 0 cuando para todo valor de t inferior a p sobre 2 negativo. Vale 0 para t sobre 2 positivo y solamente vale 1 entre esos dos valores. Quiere decir que tiene un ancho de banda ancho p. ¿Qué valor p? No importa. Vale p como ancho. Un microsegundo, un milisegundo, un picosegundo, no me importa. Yo aplico el cálculo acá. Obviamente, ¿cuánto va a valer esto? Y esto va a valer 1 solamente entre estos dos valores. Lo demás no me interesa. Hago todo el cálculo, calculo la integral que está aquí, le pongo los valores, porque es una integral definida, y termino obteniendo esto que está aquí. Y hago el mismo juego que hice aquí. Cuando hice el cálculo este. ¿Sí? ¿Qué juego? El juego es decir, acomodarlo un poco a esto que está aquí, de tal manera que se parezca un poco a la función seno. ¿Sí? Lo mismo. Se hago el mismo proceso. Quiere decir que todo esto que está aquí, yo lo voy a reemplazar por esto. O sea, voy a tratar de que tenga esta forma. El seno de omega p sobre 2, porque el argumento es p omega p sobre 2. Entonces lo acomodo, como tiene un acá, ¿verdad? Le pongo el 2, le pongo el 2, y miren ustedes, aparece de esta forma. Quiere decir que la componente espectral de esta señal aperiódica de impulso rectangular de ancho P tiene su respuesta en frecuencia en base a esta función. Y si la ven, esta función varía en base a omega. Y omega puede ser cualquier número, todos los números reales. Entonces su valor en FW va a ser un valor continuo. No hay rayas espectrales una al lado de otra. Es una función continua. Distinto es, si la ven, con respecto a esta. Esta sería para el caso periódicas y este sería para el caso aperiódicas. ¿Que se parecen? Sí, se parecen. Aquí está el concepto de armónica, acá está el concepto de continuo. Desaparece, acá está T porque es periódica, y desaparece T porque no hay periodo. ¿Se dan cuenta? Pero igual sigue siendo una función sin. Solamente que esa función sin es continua. ¿Sí? Por ejemplo, si AP vale 1, porque acá puse que vale P y no me importó cuál, acá vale 1. Entonces yo reemplazo esto por 1. Esto lo reemplazo por 1 y termina siendo seno de omega 0, omega sobre 2 y omega sobre 2. ¿Sí? En la frecuencia angular, quiere decir que cuando omega vale 2pi, 2pi sobre 2 termina siendo pi, el seno de pi vale 0, entonces el primer cruce por 0 está aquí y va a ser para omega igual a 2pi, no en frecuencia,
Si yo lo quisiera hacer en frecuencia, tendría que reemplazar omega igual a 2 pi por f, para convertir esta omega en f. Y eso lo hacemos aquí. Si yo digo que omega es igual a 2 pi f, lo reemplazo acá y acá está. El 2 se va a ir con el 2 de este y va a quedar pi f p. O sea, pi p f y abajo pi p f. Y obviamente, si tiene el mismo argumento, sigue siendo obviamente la misma función sin. Entonces, si yo tengo un pulso periódico, continuo, digital, ¿sí? Determinístico, porque está determinado por esta forma, su función va a ser f igual a p seno de pi pf pi pf. Y bueno, y la dibujemos, es muy sencillo. En el límite va a valer p. Quiere decir que este valor que está aquí, este valor vale p. Y este cruce por cero, y muy sencillo. Si yo hago que f valga 1 sobre p, se va el p con este p y me queda seno de pi. Ah, entonces el primer cruce está justo en el ancho del pulso. ¿Sí? Mire qué parecido que es esto a lo que hicimos anteriormente con señales periódicas. Es lo mismo, solamente que acá ya no hay fasores. Acá desaparece el concepto de fasores y de armónicos y aparece un concepto que se llama ancho de banda, B. Quiere decir que si este pulso, por ejemplo, tuviera una duración de 1 microsegundo, este ancho sería de 1 megahertz. Si esto fuera de 1 milisegundo, el ancho sería de 1 kilohertz. ¿Sí? ¿Qué pasa si este ancho de banda fuera de 1 segundo? ¿Cuánto sería el ancho de banda? Sería 1 Hz. 1 Hz. Tan sencillo que es. Quiere decir que si yo al pulso lo achico, lo voy haciendo más chico al pulso, como hablamos aquí, si yo al pulso lo hago cada vez más chico, el cruce por cero se va corriendo para acá. Y acá hace lo mismo. En señal periódica. Si yo al pulso lo hago más chico, este puntito se va corriendo para allá. Y este valor se va haciendo cada vez más chico. Es como que yo agarro la cuerda desde aquí y la agarro desde aquí, tiro para acá y tiro para acá. Entonces, estos puntos se corren y este punto cae para abajo. ¿Se entiende? Se va haciendo cada vez más, tiene menos valor de pico y se va, los cruces por cero van corriendo. Por ejemplo, si yo, en vez de tener ese pulso, voy a tener un pulso, y perdón el dibujo, no, porque voy a ver si lo puedo dibujar bien. La mitad. ¿Sí? Quiere decir que el ancho del pulso vale P sobre 2, no vale P. Si el ancho del pulso vale P sobre 2, quiere decir que el cruce por cero está aquí ahora. Porque si el ancho del pulso es P sobre 2, su inversa es 2 veces 2 sobre P. Y si esto vale 1, y esto era P, ahora la altura está aquí. Entonces esto hace así. Este es un cruce, el otro cruce estaría por acá, haría así. ¿Se entiende? Sí, profesor. Es físico lo que le estoy explicando, chicos. ¿Por qué? Porque este pulsito lo vamos a llevar como si fuera un crucifijo hasta fin de año. Quiere decir que, si yo tengo un pulso, que puse tau, parece que tau, chicos, lo pongo igual que P, para mí lo mismo. Yo tengo un pulso. Automáticamente digo, bueno, este es su respuesta de frecuencia. Función sin. Si esto, bueno, acá dice, vale
vale 1, pero en realidad tendría que valer tau. ¿Sí? Y está cada 1 sobre tau, 2 sobre tau, 3 sobre tau, 4 sobre tau. Bien. Al igual que hicimos anteriormente, trabajando con los valores absolutos, yo podría invertir esto y poner solamente valores absolutos. Es más, si al valor absoluto lo multiplico al cuadrado y lo divido sobre R, ¿qué termina siendo eso? La potencia, ¿o no? La cuestión es que, ¿por qué se usa esta forma y este cruce? Si yo pudiera sombrear todo esto que está aquí, esto que está acá adentro, la energía de este pulsito que está aquí está concentrada en este ancho de banda el 93% casi de la energía. Entonces la primera pregunta que me hago yo, ¿me hace falta transmitir el pulso con todo ese ancho de banda infinito de punta a punta por el canal? ¿O capaz que me alcanza con 93% de la energía para detectarlo, corregirlo, decodificarlo y ver la información? Bueno, la idea de esta charla y de esta materia de comunicaciones es demostrar eso. Que esto nomás me hace falta. Por eso este ancho de banda B es recontra importante en esta materia. Esta B, el ancho de pulso, la energía, nos van dictando todo. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿Alguna duda que quieran consultar antes que avancemos? No. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es decir, imagínense ustedes que yo tengo esto. Uy, qué difícil que dibujar esto. Yo tengo este pulso, que vale P. Entonces automáticamente yo, muy canchero, digo, mire, profe, esto es muy sencillo. Su respuesta en frecuencia es esto. 1 sobre P en frecuencia en Hertz y tiene una altura P. Listo. Y yo le digo, bueno, estimado, yo quiero que en realidad me tramita la mitad del pulso. Ahora tramita esto. Ah, profe, no hay problema. Quiere decir que ahora el ancho, la altura del pulso va a ser P sobre 2 y yo me voy a extender hasta aquí, este punto, que va a ser 2 veces P. Ah, y si el pulso no fuera así, si el pulso fuera este mismo ancho, pero el doble. Ah, no, si tiene el doble de este valor, quiere decir que la energía de este verde es lo mismo que la energía que tiene acá. Entonces sale de aquí, ¿verdad? Porque esto sería A, no sé, bueno, chicos, ¿no? Antes acá valía 1, ahora por ejemplo A vale 2. Quiere decir que ahora sigue siendo P, pero como el ancho del pulso es la mitad, entonces yo tengo esta respuesta de frecuencia. Entonces ustedes rápidamente, sin entrar en integral, ni derivada, ni otras cosas, pueden saber el lóbulo de radiación que tiene el pulso, su energía. ¿Sí? Quiere decir que si yo el pulso lo hago más chiquito, menos angosto, necesito más requerimiento de ancho de banda para transmitirlo. Esto está de mano de la velocidad. Como a ver más adelante hablemos de bit y megabit y kilobit y terabyte y lo que fuera, se van a dar cuenta ustedes que a mayor velocidad necesito más ancho de banda. ¿Sí? Ese es el concepto. Obviamente, esto mismo se aplica si fuera periódico. Si fuera periódico, también tendría los mismos cruces, pero lo que tendríamos serían rayitas espectrales. Nada más. ¿Separadas cuánto? Y bueno, si acá está T, y esta sería 1 sobre T. Y acá empieza el pulso de vuelta, digamos. ¿Sí? Y en relación entre este pulso de este ancho va a ser la cantidad que entre hasta el primer cruce por cero. Y si ese valor es entero,
el cruce del procero va a coincidir con el cero de una armónica, si no, va a estar desplazado. ¿Se entiende? Bueno. Ahora veremos de filtros. ¿Por qué? Porque la idea de esto, y voy a borrarlo aquí, era decir, bueno, como le anticipé, quiere decir que no me hace falta transmitir todo el espectro. Yo tendría que eliminar esto que me está molestando. Quiere decir que yo solamente me gustaría transmitir esto que está aquí. Porque si está la energía aquí, yo transmito esto. Y me dice, profe, ¿por qué no transmite el resto? Y bueno, porque yo aquí, ahora, al lado de este, voy a meter otro servicio de otro cliente. Y acá voy a meter otro servicio de otro cliente. Entonces cada uno va a tener su propio canalcito transmitiendo sus propios bits o kilobits o lo que fuere. De eso se trata cuando uno reparte el espectro de frecuencia entre muchos usuarios, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Es el tema. ¿Cómo hacemos para hacer esto que está aquí? Bueno, una de las formas de hacerlo es a través de los filtros. ¿Qué es un filtro? Un filtro se denomina filtro los sistemas parte de red de comunicaciones que representan características selectivas de frecuencia. ¿Qué significa selectiva de frecuencia? Que va a dejar pasar una frecuencia y la otra no. ¿Cuáles? Y depende del filtro. Quiere decir que yo voy a aplicar a la entrada del filtro a un contenido armónico. Y cuando digo contenido armónico hablo de frecuencia, de señales periódicas. O a un ancho de banda específico. Quiere decir que yo estoy hablando de señales periódicas. Fíjense en que rápidamente lo estamos ligando a lo que venimos viendo. ¿Qué hace el filtro? Solamente deja pasar algunos componentes de armónica o de ancho de banda. Hay muchas formas de determinar el tipo de filtro. Nosotros vamos a hablar solamente de estas dos, porque están relacionadas. No vamos a hablar, lo nombramos el orden y el tipo de respuesta, pero en realidad vamos a nombrar estas dos. ¿Qué significa el filtro desde el punto de vista de ganancia? Significa que pueden ser pasivos o activos. ¿Qué es un filtro pasivo? Es un filtro que la salida siempre va a ser menor que la entrada. O a lo sumo va a ser igual. Si entro con 1, salgo con 1. Si entro con 1, salgo con 0,5, 0,3, 0,8. Siempre menos. Si entro con 10, salgo con 19 o 10 o 19 como máximo. Listo. Esa es la idea. Y los activos, en realidad, pueden salir con mayor frecuencia o igual. O sea que pueden amplificar la señal que entra a la entrada. Esa es la primera diferencia entre activo y pasivo, ¿sí? Estos generalmente no necesitan ningún tipo de alimentación y estos necesitan alimentación porque tienen componentes activos, que son los amplificadores. Ahí hay los filtros pasivos y activos, hay como un proceso de ventaja y desventaja. Obviamente un filtro pasivo es más barato, fácil de implementar, son muy utilizados. La respuesta no es se aproxima a la función ideal, pero no es nada que ver con ideal, ¿sí? O sea, tiene muchas cuestiones. Y después están las ventajas y desventajas de lo que es los filtros activos, ¿sí? Bien. Del lado... Eso se usa. ¿Cómo? Lo escucho. Sí, perdón, eso se usa mucho en los servicios de cable. Por supuesto. El pasivo más que nada, que en realidad es un split, le llaman, es un divisor. ¿Qué hace? Entra la señal y la va dividiendo, ¿sí? Y al dividirla cada vez es menor. Por eso ustedes pueden tener, hagamos de cuenta que tuviera 10 televisores. Entonces no hay un split de 10. Entonces ustedes agarran el primer split, lo dividen en 2. Y cada split lo dividen en 2 y cada split lo dividen en 2. Entonces cada vez que va dividiendo, la señal se va atenuando y los televisores terminan teniendo una muy mala señal. ¿Entiendes? Porque esa potencia que estamos hablando, de ese ancho de banda que hablábamos, se va disminuyendo su potencia, ¿sí? ¿Qué necesitan? Visto ustedes que a veces hay lugares donde le venden el split, dice activo, lo tienen que enchufar porque en realidad lo filtra, pero lo amplifica.
Pero no se olviden, más adelante van a ver que cuando ustedes amplifican, también amplifican el ruido. ¿Sí? Dentro de esos filtros, porque la idea es hablar de ganancias, ya hablamos del espectro de frecuencia que dejan pasar o filtrar. Estamos hablando de filtros pasa bajo y pasa alto. ¿Qué es un filtro pasa bajo? Es esto. Hay una frecuencia de corte. Si yo tuviera, por ejemplo, si fueran una señal que es compuesta por 2 armónicas o por 3 armónicas, la va a cortar y va a dejar pasar estas 2. Si fuera un pasa alto, sería lo mismo. Por ejemplo, si yo tuviera tener 3 armónicas, el pasa alto va a hacer esto y va a cortar esto. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace. Quiere decir que, por ejemplo, en el pasa bajo, si yo tengo 2 armónicas, estas 2, esta alta la va a mochar y solamente va a dejar pasar la baja. Y si fuera al revés, a esta la va a cortar y solamente la va a dejar pasar esta. Es tan sencillo como eso. Y en esto hay una definición que se llama frecuencia de corte. Hay una frecuencia por debajo, o por arriba, o por abajo, que marca el paso o el no paso para el caso del pasa bajo, pasa alto. Si yo tuviera un pasabanda, sería lo mismo. Hagamos de cuenta que yo tengo una señal compuesta que tiene 3 armónicas. Entonces estas 2 las corta y deja pasar esta. Y acá lo mismo. Tuviera 3 armónicas, a esta la corta y solamente deja pasar estas 2. Quiere decir que le cambia la forma de onda de la señal de salida, porque si es la suma de armónica, la va a cambiar. ¿Sí? Igual que si fuera una señal continua, o sea, una señal periódica, corta parte de la respuesta en frecuencia de la señal. ¿Sí? Idealmente, los filtros son así, rectos, puntos. Quiere decir que si yo me paro muy cerquita de esta, la corta, y si me paro muy cerquita de acá, la deja pasar. Pero filtros no son así. Estos son filtros ideales desde el punto de vista del estudio. Los filtros en realidad son de esta forma. Quiere decir que si yo tuviera una armónica acá, y otra armónica acá, y otra armónica acá, estas 2 las deja pasar, esta la corta, pero en realidad pasaría un pedacito de esta. Y lo mismo de acá. O sea, porque tiene una inclinación, no es recto, no cae en pendiente. La pendiente de esta depende del orden, que es lo que yo no he nombrado acá, del orden del filtro. Un filtro de, este sería, por ejemplo, un filtro de primer orden. Un filtro de segundo orden hace lo mismo, pero cae así. Un filtro de tercer orden hace así. Siempre hagamos de cuenta que la frecuencia de corte tuve acá. Quiere decir que después haría un recto así. Obviamente, a medida que esto se va moviendo así, también aumenta los costos y la complejidad del filtro. ¿Sí? Profe, Sí. todo esto de los filtros, sé que se lo utiliza en algo que se llama síntesis sustractiva. ¿Cómo? Repetime, ¿dónde? Una técnica que se llama síntesis sustractiva, que es algo que se implementa en los sintetizadores cuando hacen música. Claro. Y los sintetizadores son ya más digitales, pero imagínate antes, el tipo que ponía música, no tenía sintetizador, tenía una consola y movía los bracitos de los potenciómetros para darle la respuesta y decir, le voy a cortar más en baja, más alta, le voy a subir esta porque esta canción le quiero aumentar los bajos, los altos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué son esos? Son filtros de cada una de las bandas y cada botoncito, ese movimiento de ese potenciómetro que no es redondo, sino es lineal, le va diciendo a cada uno lo que va haciendo. Y lo que vos decís es lo mismo, pero del lado digital. Son filtros digitales, ¿se entiende? ¿Hola? Uy, se murió. Sí, profe. ¿Hola? Sí se lo escucha, profe. Ah, Profe. bueno. Sí, se le escucha. Pero se entiende el proceso, ¿entiendes? O sea, ¿de qué depende la complejidad del filtro y de lo que uno quiera gastar? Te doy un ejemplo. Los celulares tienen filtro y tienen filtros digitales. Entonces hagamos de cuenta que el filtro cuesta $2. Entonces dice, $2, ¿qué le hace a un celular de 46.000 pesos? Toda esa cosa, todo bien. Pero si yo le digo que tiene que usted usar 100 millones de filtros,
y de $2 lo pueden pasar a uno, se van a ahorrar $100 millones. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que buscar la mejor performance que no afecte lo que ustedes están buscando. ¿Se entiende? O sea, los filtros tienen que tener la complejidad y el costo necesario para hacer lo que ustedes están buscando. No tienen que buscar lo ideal. ¿Sí? Porque lo ideal afecta el rendimiento y afecta la ganancia de las empresas. ¿Sí? Un filtro pasa banda, miren que en realidad no tiene nada que ver con los rectos. Tranquilamente aquí y aquí podrían estar las dos frecuencias de corte, digamos. Entonces, un filtro a medida que va aumentando de orden va haciendo así y va cayendo más. ¿Se dan cuenta? Y miren, un filtro rechaza banda. Prácticamente, en vez de hacer así el filtro como debería ser, no lo hace así, ¿ves? Pero bueno, la importancia es que ustedes vean que hay distintos tipos de filtros, ¿sí? Bueno, ahí explica los conceptos de filtro, todas estas cosas. ¿Qué es lo importante? Es la frecuencia de corte. Bueno, voy a cambiar de color porque si no, acá se va a poner feo. La frecuencia de corte. ¿Cómo se calcula la frecuencia de corte? ¿Cómo se ha estandarizado eso? Pues se ha estandarizado diciendo de que la tensión que cae en el filtro, cuando cae de 1 a 0,707 de ese valor, o sea, una relación 1,0707, se dice que esa es la frecuencia de corte. Por ejemplo, si yo agarro este filtro que está aquí y digo, por ejemplo, este sería 0,707. No le den tanta importancia a esto, pero digamos, hagamos de cuenta que ahí tuviera 0,700. Uy, Dios santo. Este es 0,707. Entonces ahí estaría el corte, la frecuencia de corte. Quiere decir que esta sería la frecuencia de corte alta y esta sería la frecuencia de corte baja. ¿Sí? Esa es la idea, que cae desde el origen, del valor inicial, la señal cae. Si esto fuera 1, esto sería 0,707. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, acá tiene un ejemplo de un filtro pasa abajo, formado por R y por C, o formado por L y R. En cualquiera de los casos, por ejemplo, aquí está el ejemplo de RC, como la ganancia es la salida sobre la entrada, y va a ser BS sobre este, y por XC, que sería la corriente esta, sobre la tensión de entrada. Entonces esto empiezan a hacer el cálculo y hacen todo el cálculo y calculan que la frecuencia de corte en realidad es 1 sobre 2 pi RC. Quiere decir que si yo quisiera aumentar la frecuencia de corte, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Puedo disminuir R o aumentando R o aumentando C. No, disminuyente, perdón. ¿Sí? La cuestión es que ustedes pueden variar. Generalmente el capacitor no se varía. Lo que se varía es un potenciómetro que ponen aquí. Entonces esta resistencia varía. Cuando varía la resistencia, la frecuencia de corte se corre para un lado, se corre para otro. O la dejan fija. La cuestión es que para el caso de XC, es lo que estamos haciendo aquí. Quiere decir que hay una frecuencia de corte, porque 0,707 en realidad en tensión termina siendo la mitad de la potencia, que es menos 3 dB, si hay que han visto algo. Pero vamos a ver más adelante. Este ejemplo nosotros lo hacemos en laboratorio, pero con el tema pandemia y que no hay clases presenciales, no hay. Nosotros tenemos un filtro así armado en laboratorio, con R igual a 1000 ohmios y un capacitor de 1 micro, y lo que hacemos es meterle acá adelante un generador, y acá a la salida le metemos un osciloscopio, y vamos viendo la señal, y vamos midiendo. Empezamos, qué sé yo, con 100 Hz, con 10 Hz, 100 Hz, vamos aumentando. Primero hacemos el cálculo de la frecuencia de corte, o sea, si yo aplico esta fórmula que está aquí, con estos dos valores que están acá, me dice que la frecuencia de corte está en 159 Hz. Y cuando hacemos el cálculo con el osciloscopio, vamos a ver que prácticamente coincide que la señal cae 3 dB o 0,707. Nosotros ponemos una señal, por ejemplo, de 1 voltio, y cuando cae a 0,7 voltios, le medimos la frecuencia, y esa frecuencia siempre casi está cerca de esto. Y mire la caída que tiene, porque es de primer orden. Si fuera de segundo orden, haría
esto. Si fuera de tercer orden, haría esto y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la idea. Y, bueno, obviamente los filtros, aparte de atenuar, también van invirtiendo o van desfasándose la señal, cambia su fase, ¿sí? Y el filtro pasa alto no es más que lo mismo que el anterior, donde R estaba aquí y ahora pasó aquí, y donde C estaba aquí y ahora pasó para acá. Y lo mismo al revés, donde L, que estaba aquí, pasó para aquí, y donde R, que estaba aquí, pasó para aquí. ¿Sí? Ahí termina todo. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿Cómo lo vieron? Tremenda unidad, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más fácil. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer... Ya pueden parar la grabación, ¿no? ¿Tienen duda de esto para que saque la... ¿Tienen duda de esto para que yo saque la exposición? Yo la última parte ahí cuando empezamos a ver